Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra sesión de consultas académicas correspondientes a la semana 7. Espero que les haya ido bastante bien en el examen del día de ayer, el primer examen, ¿no? Ahora vamos a tocar temáticas correspondientes al segundo examen y que en este caso está siempre concatenado con los otros temas. Pues bien, vamos a desarrollar conjunto lo que corresponde a los temas de cómo es que circulan los componentes en los organismos, tomando como énfasis también a lo que corresponde al ser humano. Entonces, en ese contexto, lo que nosotros vamos a tener aquí es una información que nos han colocado acerca de la circulación y el transporte. ¿Por qué hacemos esa diferenciación entre circulación y transporte? Porque circulación generalmente está ligada a lo que son los animales, mientras que transporte está ligado a lo que es las plantas. ¿Y por qué razón? Bueno, la razón fundamental en esto es que en los animales, especialmente los animales superiores, existe todo un sistema que permite que el fluido circule por el organismo repetidamente, ¿no? Y este fluido o es la hemolinfa o es la sangre, pero siempre va a haber hemolinfa, siempre va a ser sangre. Lo que pueda diferenciarse son los componentes que en ese momento está llevando, pero los componentes principales de estos fluidos siempre van a estar ahí. Sin embargo, cuando nosotros hacemos referencia al transporte, no necesariamente tiene que circular, sino que son desplazados los elementos desde un punto a otro, ¿no? Como es el caso de las plantas, cuando estamos hablando de la savia bruta y la savia elaborada, ¿no? Que no son lo mismo, ¿no? A diferencia de lo que es la sangre y lo que es la hemolinfa. Bien, entonces, aquí nos colocan a nosotros lo correspondiente a este mapa sinóptico, que la circulación y transporte lo podemos observar en plantas y lo podemos observar en animales. Si vamos a las plantitas, nosotros vamos a observar que aquí nos colocan que existe un mecanismo de arrastre por transpiración en el xilema, es decir, este es el mecanismo que permite el movimiento ascendente del xilema, y el otro es la teoría del flujo de masas en el floema. Esto significa que esta es la posible o la potencial explicación de cómo es que el floema se desplaza desde las hojas hacia las otras partes del cuerpo. Bien, entonces, en este caso, cuando hablamos de arrastre por transpiración en el xilema, ¿no? El transporte de la savia bruta que contiene agua y sales minerales. En cambio, en la teoría de flujo de masas en el floema, hay transporte de savia elaborada, que también es agua, pero aquí, en este caso, es nutrientes, ¿no? La diferencia está en que uno transporta mayor cantidad de agua y sales minerales, y el otro transporta mayor cantidad de agua y nutrientes. Luego colocan la sección de los animales, ¿no? En los animales ya se habla de un sistema circulatorio. Este sistema circulatorio puede ser abierto debido a que lo que se va a transformar es la hemolinfa, hemocele. Cada vez que ustedes vean ahí el sufijo cele significa cavidad. Entonces aquí tenemos hemocele y los osteoles. Entonces tenemos un fluido que es la hemolinfa, tenemos una cavidad que es hemocele y unas estructuras que son osteolos. Ahora, ¿quiénes presentan un sistema circular abierto? Aquí nos colocan a los artrópodos, o sea, que involucra crustáceos, insectos, ¿ya? Luego vamos a tener aquí a los moluscos con concha externa, es decir, a los choros, a los caracoles. Por otro lado, el sistema circulatorio nos colocan que es cerrado. Hay un tipo que es cerrado. En caso de este sistema circulatorio cerrado, vamos a ver que hay un fluido que es la sangre como la conocemos, que es el fluido que va a estar circulando, y esto lo hace a través de unas estructuras que son los vasos sanguíneos, que a diferencia del sistema circulatorio abierto, aquí nos colocan hemocele, ¿no? Esa es una cavidad. En cambio aquí se cerrado vasos, son estructuras que son cerradas, de ahí el término de sistema circulatorio cerrado. Y obviamente a estos vasos, como transportan la sangre, nosotros lo denominamos como vasos sanguíneos. Perfecto. Ahora tenemos aquí un asunto importante, que son, dentro del contexto de cerrado, vamos a tener a aquellos que son paravertebrados, ¿no?
sistema sanguíneo cerrado para vertebrados. Aquí vamos a tener a lo que son el sistema circulatorio cerrado simple, en donde la sangre pasa una sola vez por el corazón, y vamos a tener doble, donde la sangre pasa 2 veces por el corazón. Y luego vamos a tener otro tipo de sistema circulatorio cerrado, que es el incompleto, donde hay mezcla de sangre oxigenada y pobre en oxígeno en el corazón, en mezcla de sangres, y completo, donde no hay mezcla de sangre. Observando aquí, nos han colocado una figura en donde tratan de donde se esquematiza los diferentes tipos de sistema circulatorio, ¿no? Tenemos aquí lo que es en peces. Entonces, en peces vemos que hay una aorta ventral, hay unas branquias donde se hace el intercambio de elementos, y en donde tenemos una arteria dorsal que baja hacia el conjunto de tejidos ahí, y luego regresamos nuevamente a través del seno venoso al único corazón que posee, ¿no? Donde hay un solo ventrículo y una sola aurícula. Como ustedes están observando aquí, tenemos sangre que es oxigenada de color rojo, que se produce, o mejor dicho, se transforma a nivel de las branquias y luego se transporta por los vasos sanguíneos hasta los tejidos. Y los tejidos, ¿qué van a otorgar? Van a otorgarle el intercambio, o sea, van a otorgar CO2 a cambio de oxígeno. Entonces, esta sangre se empieza a llenar de CO2 y tenemos nosotros aquí una sangre desoxigenada, ¿no? Que es típico de color azul. Entonces, eso es el pez. Pero como no vemos mezcla de sangres aquí, entonces se dice que es un sistema circulatorio completo. Ahora bien, si es que nosotros tenemos o en cuenta el paso de la sangre por el corazón, vemos que este elemento o este fluido solo pasa una sola vez por el corazón. Por lo tanto, se le dice que es simple. Todos los peces tienen un sistema circulatorio cerrado, completo, simple. Bien. Por otro lado, vamos a tener nosotros a los anfibios y reptiles. Un diseño un poco ya diferente, en donde observamos que hay la sangre venosa. Está acá la vena cava. La vena cava viene de recoger la sangre de los tejidos y los órganos. Llega al corazón, y en el corazón vamos a observar de que existe un cambio de coloración, una coloración morada. ¿Por qué? Porque viene o se mezcla, existe un solo ventrículo en este corazón donde se mezcla la sangre desoxigenada con la sangre oxigenada. Y posteriormente este es llevado a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, donde hay un recambio, se crea la sangre oxigenada y regresa a la arteria aorta. Disculpen, y regresa a la aurícula izquierda. Entonces tenemos dos aurículas, la izquierda y la derecha, pero un solo ventrículo. Y de esta aurícula izquierda sale la sangre mezclada. ¿Ya? Hay una sangre mezclada que se dirige hacia los tejidos y los órganos. Ahí se hace el intercambio, pero tomamos en cuenta que esta sangre provee también de CO2. Por lo tanto, esta mezcla. Sin embargo, observamos que la sangre pasa 2 veces por el corazón, por lo tanto, el sistema circulatorio es del tipo cerrado porque usa los vasos sanguíneos, es del tipo doble porque pasa 2 veces por el corazón, pero es incompleta, ya que existe sangre que es oxigenada mezclada con sangre pobre en oxígeno. Y luego pasamos al tercer tipo de sistema circulatorio, que es el sistema circulatorio cerrado doble completo. Y esto es propio en aves y mamíferos. Muy bien. Entonces, en este sentido, lo que nosotros tenemos aquí es que la sangre que viene de los tejidos, es la sangre desoxigenada, llega hacia la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, y de ahí, a través de la arteria pulmonar, llega hacia los pulmones, donde se hace recambio, y nuevamente tenemos la sangre oxigenada. La sangre oxigenada llega
a través de la vena pulmonar a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Posteriormente es bombeado hacia el resto del cuerpo a través de la arteria aórtica. Y es evidente, como nos plantea aquí la imagen, que no existe una mezcla de sangres, porque hay un tabique central que impide que estas sangres se fusionen. Por lo tanto, de ahí el nombre de que es una circulación cerrada, repito, por la presencia de los vasos sanguíneos, doble, porque pasa 2 veces por el corazón, y completa, porque no hay mezcla de sangres. Perfecto. Entonces, esta es la primera información que nos da la separante. Pasemos a la otra información, la segunda página. Aquí vamos a analizar la imagen y luego comenzamos con la explicación. Bien, ahora pasamos a lo que es esta segunda información, que lo colocan ahí, y nos hablan acerca del sistema circulatorio humano, ¿no? Nos colocan aquí partes del corazón. Entonces, como partes del corazón es un órgano que tiene 4 cavidades bien marcadas. Tenemos la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y entre ellos la comunicación se da gracias a la válvula tricúspide. Por otro lado tenemos la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Un momentito.
Bien, continuando entonces. Tenemos la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. La conectividad que existe entre estos dos componentes es la válvula mitral, ¿no? También se conoce como bicúspide. Ahora bien, asimismo, los ventrículos tienen comunicación con vasos sanguíneos. Y, por ejemplo, el ventrículo derecho tiene la válvula, a través de la válvula pulmonar, va a conectar con la arteria pulmonar. Y el ventrículo izquierdo, tenemos aquí la válvula aórtica, va a conectar con la aorta. Las aurículas, por su lado, tienen la aurícula derecha una conexión con la vena cava superior y la aurícula izquierda con las venas pulmonares. ¿Cuál es la direccionalidad de la sangre? Es la direccionalidad que las flechitas nos están indicando aquí, ¿no? La vena cava inferior trae sangre de la parte inferior del cuerpo, sangre que ha sido utilizada. La vena cava superior trae sangre, ¿ya? De la parte superior de del cuerpo. Se juntan ambas sangres, que son sangres venosas, o sea, sangres ricas en CO2, y pasan hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho, o desde el ventrículo derecho, se bombea la sangre a través de la vena pulmonar, de la válvula, de la arteria pulmonar, hacia los pulmones, en donde se va a hacer el recambio de la sangre. En los pulmones existe ese recambio y ahora tenemos nosotros sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada es llevada hacia el corazón a través de las venas pulmonares. Entonces, en la aurícula izquierda vamos a ver cuatro llegadas de las venas pulmonares, que traen la sangre rica en oxígeno. Esta sangre rica en oxígeno pasa hacia el ventrículo izquierdo y luego, a través de la válvula aórtica, es llevada por la arteria aorta hacia todas las partes del cuerpo, la sangre oxigenada. Y así, nuevamente, se utilizan los tejidos y los órganos y vuelve a la aurícula derecha. Y el ciclo se mantiene. ¿Ok? Entonces, estas son las partes del corazón. Y más abajo nos colocan la estructura motora del corazón. O sea, ustedes saben que el corazón es un órgano miogénico. Entonces, este órgano miogénico significa que se autorregula su propio movimiento. Para realizar estos movimientos, lo que nosotros conocemos como latidos del corazón, se va a tener el inicio del nódulo sinusal. ¿Ya? Este nódulo sinusal o seno atrial es el que empieza a generar la descarga eléctrica para las contracciones del corazón y en eso lo que nosotros conocemos como los latidos del corazón. Entonces, este nódulo sinusal envía las señales a través del tracto internodular anterior, del tracto internodular mediano y del tracto internodular posterior y llega hacia el nódulo audioventricular, ¿ya? Atrioventricular. Desde ahí se proyecta el estímulo a través de las ramificaciones de His, de His, ya que son una ramificación izquierda y una ramificación derecha. ¿Okay? Y esto es lo que permite las contracciones de las capas de los ventrículos. Por otro lado, tenemos nosotros el haz de Bachmann. El haz de Bachmann es el que va a permitir las contracciones a nivel de la aurícula izquierda, disculpa, de la aurícula izquierda. Entonces tenemos esto, ¿no? Se conoce como la estructura motora. Recuerden, el corazón es un órgano miogénico. Muy bien. ¿Qué tal, Frank? Muy buenos días. Si tienes una consulta o una duda, me dices, por favor. Estoy desarrollando la separata de la semana 7. Por otro lado, tenemos aquí el ciclo cardíaco. ¿Qué significa el ciclo cardíaco? O sea, es el funcionamiento del corazón, propiamente dicho. O sea, cómo es que se dan los latidos del corazón. Y como son reiterativos, ¿ya? Y repitentes, se le dice ciclo, ¿no? Ciclo cardíaco.
Entonces, aquí, por ejemplo, comienza con la sístole auricular, en donde la sangre contenida en las aurículas pasa hacia los ventrículos. Entonces, en este caso, vamos a tener lo que hacemos con el llenado, ¿no? El llenado ventricular participa aquí. Luego, en ese momento se da la contracción ventricular isovolumétrica. ¿En qué consiste la concentración ventricular isovolumétrica? En que las paredes superiores de los ventrículos ya empiezan a contraerse, generándose ahí una presión elevada. Ahora, le dicen isovolumétrica porque justamente se mantienen los volúmenes y los ventrículos. Entonces, la presión es tanta que ya las válvulas no pueden más y se abren. Tanto las válvulas hacia la arteria pulmonar como hacia la arteria aorta. Se abren. Se abren violentamente y a eso se le conoce como eyección. Y luego de haber dado la eyección, como el músculo estaba tenso, empieza la relajación ventricular isovolumétrica. Se relajan los ventrículos, pero a su par empieza a llenarse las aurículas. Una vez que las aurículas están llenas, pasa al llenado ventricular positivo. Este llenado ventricular positivo es el que nuevamente va a generar la sístole auricular y nuevamente se va a dar el ciclo cardíaco. O sea, de esa manera es lo que nosotros tenemos en el corazón. Por aquí, vale, Frank me está colocando una pregunta. En una célula se está realizando activamente el ciclo de Krebs y durante esta, una pequeña fracción del ATP formado no ha requerido la participación de la membrana interna de la mitocondria. ¿Okay? Este ATP se ha formado a partir de... ya. Entonces, nosotros cuando hablamos de que es el ATP que no ha tenido la participación de la membrana, es decir, es un ATP que se ha formado en el ciclo de Krebs, solo en el ciclo de Krebs. Entonces, no vamos a colocar, mi estimado Frank, de la glucólisis. ¿Por qué? Porque ya la pregunta te está diciendo que está activamente formando el ciclo de Krebs. Y durante esta pequeña fracción, o sea, se sigue refiriendo al ciclo de Krebs, se ha formado ATP. Entonces, ¿quién permite la formación del ATP? Es la conversión de la guanosina trifosfato en ATP. ¿Ok? Entonces, el acetilcoenzima no puede ser, ¿ya? Porque en la formación del acetilcoenzima sucede en membranas internas, en el espacio intermembranoso. ¿Ya? No puede ser ácido cítrico, ¿ya? Porque el ácido cítrico, cuando se convierta a isocitrato, no hay formación de ATP. Piruvato se convierte en acetilcoenzima. Nuevamente eso sucede en el espacio intermembranoso. Ahí se produce también una cantidad de ATP, pero es en el espacio intermembranoso. La pregunta te lleva al ciclo de Krebs, o sea, en la matriz mitocondrial. Entonces, en ese caso, esa pequeña parte de ATP es que provino de la formación de la guanosina trifosfato. ¿Ok, Frank? Listo. De nada, mi estimado. Muy bien, si tienes otra duda, me la consultas. ¿Ya? Voy a seguir con la explicación.
Disculpa, Fran, está apagado mi micrófono. A ver, ¿qué tipo de digestión presentan los platelmintos? Dependiendo, porque los platelmintos los tenemos de vida libre como la planaria. Esta es una digestión extra e intracelular, ya por su tipo de vida, ya extra e intracelular, pero tiene un boca-ano, es un sistema digestivo incompleto. Pero si nosotros nos basamos en los otros grupos de platelmintos como las tenias, ¿ya? Esta va a tener una digestión netamente intracelular, ¿ya? Porque absorbe de frente los nutrientes que el hospedero le está proporcionando involuntariamente. Y en general entonces se dice que los platelmintos tienen una digestión extra e intracelular, pero va a depender justamente del enfoque. Si te hablan de planaria como tal, va a tener extra e intracelular, ¿no? Porque absorbe los detritos, los procesa ahí en su cavidad y luego las interioriza en las células para que se haga la digestión intracelular. Entonces ahí está la extra intracelular. Pero si hablamos de la tenia, entonces la tenia y la fasciola, que son platelmintos también, estas son netamente intracelular. ¿Ok? Muy bien. Ok, Frank. Al parecer estoy con que se me apaga automáticamente el micrófono, me estoy percatando. Así que voy a estar chequeando por ahí. Bien, entonces ahora hablamos del sistema circulatorio humano, ¿no? Entonces, el sistema circulatorio humano tiene tres componentes principales. El corazón, que es la bomba, la estructura que se encarga de enviar y recoger la sangre. Los vasos sanguíneos, que son los conductos porque la sangre va a atravesar, y la sangre propiamente dicha, ¿no? Esos son los tres componentes principales que tiene el sistema circulatorio. Bien, entonces aquí nosotros vamos a tener una, digamos, topología de lo que es el sistema circulatorio humano. Tenemos las aurículas, los ventrículos y de ahí cómo salen los vasos sanguíneos. Ahora, como les decía, ¿no? Las arterias, ¿cuál es su característica? Las arterias sacan sangre del corazón. ¿Ya? Repito, las arterias sacan sangre del corazón. Ahora, las venas, en cambio, meten sangre al corazón.
Esa es la diferencia. Las arterias sacan sangre y las venas meten sangre al corazón. Como producto de ello, nosotros tenemos aquí la famosa arteria aorta, ¿no? Y la aorta va a salir y se va a ir hacia el tronco superior, hacia la cabeza, con todo ello, a través de las arterias carótidas, ¿no? Entonces, llevan la sangre al cerebro. ¿Ok? Luego tenemos las arterias de las extremidades superiores, ¿no? Todas estas, ¿de dónde emergen? Emergen de la arteria aorta. Pero luego la arteria aorta baja, ¿no? Se va bajando. Entonces, llega a ser la arteria aorta abdominal. Esta arteria aorta abdominal es la que va a conducir la sangre al resto del cuerpo. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos aquí es que la arteria aorta se va a bifurcar, por ejemplo, para formar la arteria gástrica, la arteria espléndica, ¿ya? Arteria gástrica, arteria espléndica y la arteria hepática. Luego sigue bajando y va a bifurcar y va a formar la arteria mesentérica. ¿Ya? Luego va bajando y va a formar la arteria de las extremidades inferiores. ¿Ya? Y luego va bajando y vamos a tener a las arterias genitales y las arterias renales. Bien. Por otro lado, están los vasos que van a recoger la sangre de lo que las arterias han llevado. Y comenzamos desde arriba, ¿no? Las venas yugulares. La yugular está transportando la sangre desde el cerebro, ¿no? Baja la yugular y se le unen, ¿qué cosa? Se le unen las venas de las extremidades superiores. Para que en su conjunto tengamos nosotros aquí, ¿ya?, la famosa vena cava, ¿ya? La vena cava superior. Ahí está la vena cava superior. Todo este de acá, que se forma de la unión de las yugulares con las extremidades superiores. Entonces, la vena cava superior. Y ese es por arriba. Por abajo, ¿quién viene? Tenemos las venas de las extremidades inferiores, suben, se van uniendo con las venas mesentéricas, con la vena porta hepática y forman la vena cava inferior. Esta vena cava inferior sigue subiendo y se encuentra con la vena suprahepática. ¿Ya? Esta vena suprahepática llega hacia la aurícula. Muy bien, entonces ahí está la sangre y esta sangre va a irse al ventrículo y del ventrículo sube y se va a través de las arterias. Es la arteria pulmonar en la que saca la sangre desoxigenada. Pero, profe, las arterias generalmente son oxigenadas, sí, pero en biología, recuerda, siempre hay excepciones. Y en este caso, la arteria pulmonar, la única arteria que va a transportar la sangre venosa, ¿ya? Pero justamente la lleva, saca sangre del corazón hacia los pulmones, donde se va a hacer el recambio, y luego vienen por las venas, ¿ah? Por las venas, ¿ah? Las venas pulmonares, no se vayan a olvidar, vienen por las venas pulmonares, que son las únicas venas que van a transportar sangre oxigenada. Ya, repito, son las únicas venas que van a transportar la sangre oxigenada. Muy bien, entonces ahí tenemos ese plano. Ahora tenemos aquí lo correspondiente a la coagulación sanguínea. En algunas ocasiones nosotros nos hemos hecho heridas, ¿ya? Nos hacemos heridas. Producto de esas heridas, ¿qué tenemos? Producto de esas heridas tenemos nosotros un sangrado, y ese sangrado, o sea, la sangre sale, ese sangrado va a estar así durante un tiempo entre los 3 y los 7 minutos, dependiendo del tamaño de la herida. Pero luego cesa el sangrado. ¿Y eso es por qué razón? Esa es por la razón de que existe la famosa coagulación. ¿Ya? Coagulación. Entonces, acá lo que nos corresponde es hablar de la coagulación sanguínea. Observen un poco la gráfica y luego pasamos a desarrollarla.
Caramba, otra vez con el micrófono apagado. Disculpen, pero tengo un problema aquí en mi sistema. Bien, voy a repetir esta parte entonces. Coagulación sanguínea. Como les decía, cuando nosotros nos hacemos una herida, lo que sucede aquí es que hay el flujo de sangre, ¿no? Y esto va a activar a la tromboplastina. La tromboplastina, con la ayuda de la vitamina K y el calcio, va a actuar sobre la protrombina. La protrombina va a realizar, ¿ok? La activación en la trombina y la trombina hacia el fibrinógeno. La trombina va a actuar sobre el fibrinógeno que es soluble y lo va a convertir en fibrina insoluble. Muy bien, entonces el fibrinógeno es el sustrato de la trombina que se va a convertir ya en fibrina y va a formar la malla, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Y con respecto a esto, entonces, primero, cuando ya se forma la trombina y va activando el fibrinógeno, se va formando el tapón de plaquetas, ¿no? Porque se recluta también a las plaquetas. Y luego tenemos la fibrina insoluble, que va a formar aquí a la red de fibrina y ya va a desarrollar el coágulo como tal. Entonces, ese es el paso que nosotros vamos a tener para la formación de qué cosa? De la coagulación sanguínea. Muy bien. Entonces, esto es con respecto a la semana pasada, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver lo que es correspondiente a esta semana. A ver, voy a abrir. Un momentito, por favor. Se me ha colgado otra vez el sistema un ratito. ¿Qué tal, Rosmina? Si tienes ahí, Rosmina, si tienes por ahí una pregunta, me la haces saber o la escribes, por favor. Bien, entonces ahora desarrollamos lo correspondiente a coordinación química y sistema inmune, ¿no? Que corresponde a esta semana. Hemos hecho un repaso de lo que era la semana pasada, que no hubo consultas en este horario.
Ahora estamos nivelando a coordinación química y sistema inmune. Muy bien, entonces, por ahí también, Rosmía, si tienes consultas, me lo dices, ¿ya? Ok, listo, sí, me escuchaste. Vamos a avanzar entonces, ¿no? Coordinación química se le dice porque justamente es una manera de comunicación a través de moléculas entre las células. Es células que pertenecen a un sistema que nosotros llamamos como el sistema endocrino. Pero también está conformado por las glándulas. Entonces son células glandulares, células que pertenecen a estas glándulas. Y nos colocan aquí, ¿no? Una de las características más importantes de los seres vivos es la irritabilidad, ¿no? Que se refiere a qué? A la capacidad que nosotros tenemos en reaccionar a los estímulos del medio interno y externo. Y otra cosa, no solamente reaccionar, sino con elaborar una respuesta compleja. Las respuestas pueden ser simples o complejas. O sea, puede ser simple si es que simplemente toca bostezar, toca salivar, o puede ser compleja si es que se tiene en mente o es que el cuerpo vaya a producir otro tipo de moléculas a raíz de las primeras moléculas. ¿Y de qué depende? Depende en gran parte de la complejidad de los seres vivientes. Las respuestas más simples las encontramos solo en la forma de coordinación química en la que tienen las plantas. En cambio, la mayoría de animales, la coordinación es química y nerviosa. Profe, ¿cuál es la diferencia entre que es química y nerviosa? Es que la nerviosa involucra paso de liberación de moléculas, que tendría química, pero también un estímulo eléctrico. ¿Ya? Por eso lo ponen coordinación es química y nerviosa. La nerviosa involucra tanto la química como también lo que es el cambio de potencial eléctrico, alcanzando el mayor grado de complejidad de estímulo y respuesta en el hombre, ¿no? Nosotros, nuevamente, todo egocéntricos, decimos pues que tenemos el proceso más complejo. La denominada inmunidad, que es la capacidad de un organismo para resistir al ataque de agentes patógenos, tiene el mismo desarrollo, ya que constituye una forma de respuesta ante la agresividad del medio ambiente. Bueno, acá es del ambiente, no es medio ambiente, simplemente del ambiente o de medio. O sea, el sistema inmune también va a participar como una respuesta. ¿Cuál es el estímulo de esa respuesta? Es la infección, ¿correcto? Lo colocan aquí ahora lo que son las hormonas. ¿Qué son las hormonas? Unas moléculas reguladoras de procesos metabólicos. Ya, si tengo que crecer, si tengo que liberar pepsina, quimotripsina, es proceso metabólico. Y procesos fisiológicos. ¿Qué significa proceso fisiológico? Proceso fisiológico se refiere a voy a crecer, si tengo que crecer, si tengo que dormir. Eso es un proceso fisiológico. Ahora, ¿actúan en pequeñas cantidades? Claro que sí, porque actúan en el orden de los micromolar. ¿Ya? En el orden de micromolar. Ahora, estas hormonas pueden ser de naturaleza vegetal, que se conoce también como fitohormonas, y de naturaleza animal, que se conoce técnicamente como, ¿no? Sencillamente como hormonas. Bien, ahora, en las vegetales son producidas en células, no son específicas. Animales son producidas en glándulas, son específicas, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener siempre presente, siempre en mente. Muy bien, ahora, coordinación química en vegetales, ¿no? La coordinación química en vegetales está a cargo, como les decía, fitohormonas o hormonas vegetales. Es indistinto del nombre, pueden usar fitohormonas o hormonas vegetales. ¿Y qué van a regular? Pues se regulan el crecimiento y el desarrollo de la plantita. Asimismo, van a estar en connotación que el transporte de una célula a otra es por el floema y la difusión de células. O sea, el transporte de estas moléculas se va a dar a través del floema. Ojo, no usando el xilema, sino el floema. Y esto se va a dar y también se puede dar entre la difusión de las células. Ahora, principalmente estimuladoras. O sea, ¿cuáles son las fitohormonas principalmente estimuladoras? ¿Por qué dicen principalmente estimuladoras? Porque hay algunas que su acción también puede ser inhibir, pero la mayoría de estas acciones son estimuladoras, ¿no? Estimulantes. Bien, ¿a quién tenemos acá? En primer grupo tenemos a las auxinas, que están relacionados con el ácido indolacético, IAA, por las siglas del inglés. Estas dos son sintetizadas en los meristemos vegetales, ¿no? Luego van a las
partes inferiores de la planta, estimulando el crecimiento del tallo. Ok. Entonces, las auxinas con el crecimiento del tallo inducen a las células a sintetizar componentes de la pared y a depositar en los extremos de la célula, lo cual tiene como efecto el alargamiento celular. Asimismo, las auxinas van a estimular la formación de las raíces adventicias y laterales y la diferenciación del tejido vascular. Inhiben, y ahí viene el asunto, inhiben el crecimiento de las yemas laterales. ¿Ya? Bien, luego tenemos las giberelinas. ¿Ya? Está relacionado con el ácido giberélnico. Entonces, influye en el crecimiento del tallo, estimula el crecimiento de las hojas, floración y la germinación de la semilla. Entonces tenemos giberelina con germinación de la semilla. Luego tenemos a las citocinas. ¿Ya? Las citocinas, o citocininas, disculpen, estaba haciendo ya ahí un error grave. Una cosa es citocinina y otra cosa es citocinina. ¿Ya? Citocinas, ese es en los animales. Citocininas en las plantas. Entonces, en ese contexto, ¿no? Estos citocininas van a derivar de la adenina. ¿Y qué va a ser su función? Va a estimular la división celular. En otras palabras, va a estimular la mitosis. Producimiento de la síntesis de ADN, de ARN y proteínas. ¿Ya? Ok. Favorece la formación de las yemas laterales. Ok. Entonces, esa es su función de las citocininas. Promover la mitosis. Por otro lado, tenemos las principalmente inhibidoras, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a ver aquí es el hecho un momentito, se me ha vuelto a colgar un ratito. Ya, ok, ahora sí. Principalmente inhibidoras, nos han colocado aquí el ácido abscísico, ¿no? Relacionada estructuralmente con los carotenoides, ¿no? Los pigmentos carotenoides, básicamente. Se sintetizan en la base de los frutos. Produce el letargo de las yemas, es decir, que no se desarrollan rápidamente, así como también el de las semillas. Luego van a estimular la caída de los frutos y las hojas, ¿no? Es el ácido abscísico. Regula el cierre de los estomas en las hojas, especialmente cuando hay un poco de escasez de agua. El etileno, ¿no? El etileno, bueno, es el gas que se forma en los tejidos de las espermatofinas e interviene en gravitopismo, o sea, el crecimiento de las raíces hacia la tierra y acelera la maduración de los frutos. Bueno, lugar de acción de las hormonas vegetales. Aquí tenemos, ¿no? Las citoquininas, citocininas, que producen crecimiento, el etileno, alargamiento, auxinas y giberelinas, con respecto a los tallos, el ácido abscísico, ¿no? Aquí tenemos las auxinas que se producen cuando hay presencia de luz, en donde funcionan más. Aquí está la auxina, que si la luz viene de un lateral, entonces va a tender a desviarse el crecimiento, ¿no? Ya, luego tenemos la respuesta fototrófica por acción de las auxinas, ¿ya? Y el alargamiento del tallo por acción de las giberelinas. Luego tenemos aquí el crecimiento de los tubérculos por acción de las citocininas, que es igual a nivel de las raíces, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener ahí el disculpen, he tenido un problema de conectividad. Vamos a pasar entonces a desarrollar lo que es el cuestionario de esta semana. Voy a presentar nuevamente la pantalla. ¿Ya? Entonces, nos dicen aquí, ¿no? Primera pregunta. Compuesto químico que se sintetiza en el ápice de los tallos y raíces.
meristemo apical y cuyo representante más común es el ácido indolacético. A ver, entonces le damos un minutito para responder. Muy bien. Tiempo. Entonces, ya. De nuevo, compuestos químicos que se sintetizan en el ápice de los tallos y raíces, meristemo apical, y cuyo representante más común es el ácido indolacético. No es el ácido abscísico, lo descartamos, ¿no? Tampoco son las citosininas, porque nos está indicando aquí ácido indolacético, no son parte, menos el etileno. Las gibberelinas vienen del ácido gibberelílico. Entonces, ¿qué nos queda? Las auxinas, ¿no? Entonces, justamente acá dice que las auxinas son un grupo de hormonas vegetales implicadas en casi todos los procesos de crecimiento y desarrollo de las plantas, ¿no? Es el que pertenece el ácido indolacético. Entonces, aquí la clave es E. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? Igualmente, vamos a darnos ahí un minuto. Muy bien, entonces, a ver, ¿qué nos dice la pregunta? Son glándulas que secretan una hormona cuyos efectos, ¿no?, son la dilatación de las pupilas y los bronquios, incremento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión mental, entre otros. Ah, ya. ¿Cuáles son esas? Esas son las glándulas suprarrenales, ¿ya? Suprarrenales. Entonces, en este caso, ¿qué hormona es la que las glándulas suprarrenales van a hacer? Es la insulina, ¿no? La insulina es la que nos va a dilatar las pupilas, los bronquios, va a permitir el incremento de la frecuencia, o sea, nos prepara el cuerpo para la acción, ¿no? O también para las cosas inesperadas. Ahí hay una descarga de insulina, entonces uno tiene estos efectos. ¿Correcto? Pasamos entonces ahora a la pregunta número 3. ¿Ya? Igual vamos a dar el minutito para poder desarrollar.
¿Qué pasó con los lavanderos? Bien, entonces, No, pero ¿qué pasó con el lavado? ahora, nos dice, vamos a apagar la alarmita. Una de las siguientes afirmaciones es incorrecta en referencia a la glándula paratiroides, ¿no? La glándula paratiroides. ¿Qué nos dice? ¿Aumenta la tasa de absorción de calcio del intestino? Claro, por acción de la paratormona. ¿Puede producir desórdenes nerviosos en la contracción y la contracción incontrolable de los músculos? También, ¿ok? ¿Aumenta la tasa de reabsorción del calcio por los riñones expensas de los iones fosfatos? También, o sea, está en relación con la A. ¿Promueve la liberación de las reservas de calcio de los huesos? ¿Para qué se pueda restablecer? Claro. Son dos pequeños cuerpos ovales que producen la paratormona, ¿no? Entonces, aquí. A ver. Aquí creo que hay un error. Ah, no, está bien. Sí produce la paratormona, pero no son dos pequeños cuerpos, son 4, ¿ya? Son 4 cuerpos que encuentran a la altura del cuello. Por eso, esta es la afirmación incorrecta. Pasamos a la número 4, ¿ya? Nos damos también 1 minuto para su desarrollo. Bien. Ahora, con respecto a los componentes del sistema inmunológico, relacionar ambas columnas y escoger la alternativa correcta. Bien. Ahora, aquí, linfocitos T. ¿Qué hacen los linfocitos T? ¿Ya? Vamos a ver, acá. Linfocitos T maduran en el timo. De ahí el nombre de linfocitos T. ¿Ya? Citoquinas. Diferentes citocininas. Citoquinas. ¿Qué hacen? ¿Fagocitan antígenos? No. ¿Pueden transformarse en macrófagos? No. Esas son células. ¿Regulan la respuesta inmunológica? Claro que sí. Porque estas son las únicas moléculas. ¿Ya? Todos los demás son células. Entonces, 2 la C. Monocitos.
pueden transformarse en macrófagos. ¿Ya? Los monocitos pueden transformarse en macrófagos. 3B. 4. Ya, que fagocitan los antígenos, que son los granulocitos. Por eso la respuesta ahí es la A. Muy bien, vamos con la 5. Ya, entramos a la pregunta número 5. Y 1 minuto. Bien, entonces vamos con la pregunta número 5. Sobre el concepto de inmunidad, marque la alternativa correcta con base en los enunciados respectivos. ¿Se clasifica inmunidad activa y pasiva? Claro, hay una clasificación que nos da activa y pasiva. La otra es innata y adquirida, ¿no? Sí. La inmunidad activa artificial se logra por la inmunoprevención. Ya, claro. ¿Qué es la inmunoprevención? Cuando te vacunas, ¿ya? Esa es la activa artificial. No te emociones. Cuidado ahí. Ya, acá los tesistas. Está bien. Entonces, ¿la inmunoprevención qué es? Son las vacunas. Verdadero, entonces. La aplicación de anticuerpos específicos es un tipo de inmunidad activa natural. No, porque justamente la 2 nos dice que la inmunidad activa artificial, anticuerpos específicos. ¿Ya? Entonces, acá se contrapone. Esto es falso. Eso es activa artificial. ¿Ya? No natural. Natural es cuando nosotros nos enfermamos y o mejor dicho, nos infectamos y nuestro cuerpo responde ante ello. Pero cuando ponen las vacunas, no, eso es artificial. Ya. ¿Las vacunas del sarampión y de la polio son diseñadas con microorganismos vivos atenuados? Claro que sí. ¿Ya? Atenuado, ¿qué significa? Le quitan la patogenicidad. ¿Ya? Así como durmientes, algo así. Estos microorganismos y ya está. ¿Es la capacidad de un organismo para resistir ataques de antígenos? No. No es que resistamos, ¿ya? El ataque de los antígenos. ¿Por qué? Porque nos enfermamos. O sea, si bien es cierto, nos defendemos, pero llegamos a enfermarnos. Así que no nos vuelve resistentes, sino permite a nosotros defendernos, ¿ya? De los antígenos. ¿Correcto? Entonces, en este caso, por eso es falsa. La respuesta aquí es la C. Ahora pasamos a la número 6. ¿Ok? La número 6. Entonces, damos también 1 minuto, las 6, para poder iniciar.
Bien, pasamos entonces a resolver la pregunta número 6. Las hormonas elaboradas por la adenohipófisis y la neurohipófisis respectivamente son, ¿cuál? Bueno, aquí son la corticotropa y antidiurética, ¿no? Corticotropa y antidiurética. Bien, ahora vamos con la 7. La número 7. Entonces, vamos con la número 7. Vamos a subrayarla acá. Estamos en la número 7. Un minuto entonces para desarrollar. Listo. Entonces, ahora sí, vamos con la 7. Dice, respecto a las hormonas que son secretadas por la hipófisis, relacionales con la función que realizan y marque la alternativa correcta. Tenemos aquí la folículo estimulante, ¿no? La folículo estimulante. ¿Con quién va la folículo estimulante? Bueno, FSH. ¿Qué va a hacer la FSH? Estimula la producción de espermatozoides, ¿no? La folículo estimulante. En los varones, obviamente, en los varones. Porque las mujeres estimulan la producción del óvulo, del folículo. Adenocorticotropina o adenocorticotropa, ACTH, ¿no? La ACTH, ¿qué va a hacer? Estimula la producción de glucocorticoides, ¿no? Glucocorticoides. ¿Está bien? Entonces, la 2, la TSH, ¿ya? La hormona TSH. La TSH, ya, estimulante de la tiroides, estimula la producción de tiroxina. Es un estimulante de la tiroides y por lo tanto estimula la producción de tiroxina. Oxicitocina. La oxicitocina. La oxitocina promueve la contracción del útero. Oxitocina, ¿no? Oxicitocina. Oxitocina o oxicitocina. Es oxitocina. ¿Ya? Creo que es oxitocina ahí. Esta promueve la contracción del útero, ¿no? Algunos le dicen que es la hormona del instinto materno. Y por último, la somatotropa. La somatotropa controla la síntesis de proteínas. Entonces la clave es la E. Pasamos a la 8 y tenemos un minuto para poder desarrollar.
Pregunta 8. Sobre las hormonas vegetales, relacione ambas columnas y marque la alternativa correcta. Etileno. ¿Para qué sirve la etileno? A acelerar la senescencia, ¿no? Citocininas. ¿Qué hacen las citocininas? Las citocininas previenen la senescencia. Es contrario, no son antagónicas. Giberelina. ¿Qué hace la giberelina? La giberelina va a estimular la floración. Auxinas. ¿Qué promueven las auxinas? Las auxinas promueven la división celular. Y el ácido abscísico. ¿Qué va a hacer el ácido abscísico? El ácido abscísico va a promover la caída de las hojas, ¿no? La abscisión. ¿Correcto? Entonces se le llama la clave B en este caso. Pasamos a la 9. Un ratito, voy a subir esto para que no quede marcado acá. La 9. Un minuto también. Sí, sí, por si acaso. Bien, vamos entonces a continuar aquí. Sobre la glándula tiroides, marca la alternativa correcta, ¿no? ¿El mixidema ocasiona retardo físico mental en mamíferos inmaduros? No. Ya. ¿No produce la calcitocina? Claro que produce calcitocina. ¿El hipotiroidismo se presenta con nerviosismo, hiperactividad e irritabilidad? No. Eso es el hipertiroidismo. ¿Produce hormonas que regulan el metabolismo? Sí, produce hormonas que regulan el metabolismo. Eso sí, ¿ya? Como la calcitocina. El crecimiento exagerado de la glándula por deficiencia del yodo se llama cretinismo, ¿ya? Es el crecimiento, es el hipotiroidismo, ¿ya? Es el crecimiento exagerado de la glándula por deficiencia de yodo. Eso se llama el bocio, ¿ya? No se llama cretinismo. Bien, vamos a la 10. ¿Sí? La 10. Un minuto.
Bien, y pasamos a la pregunta, ¿no? Sobre las hormonas producidas por las glándulas suprarrenales, relacionar ambas columnas y escoger la alternativa correcta. Muy bien, mineralocorticoides. ¿Cuál es mineralocorticoides? Es la aldosterona, 1, la C. La médula. ¿Qué pasa con la médula? La médula, bueno, va a producir el cortisol. La corteza. ¿Qué va a producir la corteza? Es el 80% de la glándula. Y los glucocorticoides, bueno, ¿quién me queda? Es la adrenalina. No, disculpen, la médula produce la adrenalina. Ahí está equivocándome de letra. ¿Ya? Entonces, los glucocorticoides van a producir cortisol, que es la hormona del estrés. Bien, el tiempo nos ha ganado y bueno, queda decir que para la 11 es clave B, para la 12 clave D, para la 13 es la clave A, la 14 la clave A y la 15 la clave B. Muy bien, eso sería todo entonces esta semana. Espero que tengan un bonito inicio de semana y nos estamos viendo la próxima semana.